Ella de verdad se lo creyó. Le dije, con toda franqueza, que simplemente no encajaba en el puesto. Hay gente que no tiene disciplina, así de sencillo. Fue absolutamente hilarante. Ojalá hubiera estado ahí para verlo. Y después tuvo el descaro de pedir más. Toda mi vida he estado caminando hacia algo. Hacia la beca. Hacia el título universitario. Hacia ese anuncio de trabajo que decía, asistente ejecutiva, sector privado, salario competitivo, se requiere discreción. Hacia esa entrevista donde un hombre con hombros como los de una catedral y ojos como un puerto en invierno miró mi currículum durante 3 segundos y me preguntó, ¿puede usted administrar una vida que no le pertenece, sin apropiarse de ella? Y yo le respondí, llevo administrando cosas que no me pertenecen desde los 12 años, señor Castorelli. Eso es lo que hacemos las mujeres como yo. Me contrató antes de que terminara la frase. 2 años. 730 días caminando hacia su escritorio a las 7:14 de la mañana, con el café, negro, con una cucharada de azúcar, servido en la taza de cerámica gris, porque a él no le gustan las blancas, aunque jamás se lo ha dicho a nadie y no sabe que yo lo sé. 730 días administrando su agenda, su correspondencia, sus contratos, a su chef, su tintorería, las flores del cumpleaños de su madre, la reservación del aniversario de la esposa de su lugarteniente, y las 17 cosas invisibles que separan a un imperio que funciona de una catástrofe hermosa. Llevo 2 años caminando hacia Roman Castorelli. Esta es la historia de la noche en que me alejé para siempre. Era un martes. Su madre, Valentina, venía a cenar. Una tradición mensual que Viola organiza, gestiona y abandona antes de que sirvan el espresso, porque a la señora Castorelli le gusta creer que la vida doméstica de su hijo se sostiene sola. Y yo la dejo creerlo, porque esa ilusión es parte del sistema, y el sistema es mío. El chef se reportó enfermo a las 4 de la tarde. Llamé a Rosinis. Pedí los antipastí, la ternera, el tiramisú. Puse la mesa, la porcelana buena, el cristal, los candelabros de Montalcino que la señora Castorelli le regaló a Roman en sus 30 años y que él guarda en él. Aparador sin saber que están ahí, porque yo soy quien rastrea los objetos igual que su contador rastrea el dinero. Por ubicación, por valor, por ocasión. Serví. Recogí. Desaparecí entre plato y plato, tal como desaparece un buen sistema, presente en el resultado, invisible en el proceso. Y a las 9:47 de la noche, atravesaba el pasillo de servicio cargando el tiramisú cuando escuché la voz de su madre a través de la puerta entreabierta. Roman. La voz de Valentina era la voz de una mujer que lleva 6 años haciendo la misma pregunta y ya se le acabó la paciencia. Tienes 36 años. Estás solo. Trabajas hasta la medianoche. Comes comida para llevar en tu escritorio cuando tu asistente no está aquí para alimentarte. No te estoy pidiendo que te enamores. Te estoy pidiendo que consideres, siquiera consideres, que podría haber alguien. Mamá, y tu asistente. La chica Serrano. Mis pies se detuvieron. Mis manos no se movieron sobre la charola. El tiramisú permaneció perfectamente nivelado. Es encantadora, Roman. Administra tu vida mejor de lo que tú lo haces. Se acuerda de mi cumpleaños. Me manda lirios. No rosas. Lirios. Porque ella sabe que los prefiero. Y tú no lo sabes, porque nunca se lo has preguntado. Es inteligente. Es amable. Él se rió. No la risa que usa en las juntas. La controlada. La estratégica. La risa que es un arma. No una risa real. No. La risa incómoda y sorprendida de un hombre acorralado por una verdad, que busca desesperadamente la primera salida que encuentra. Viola. Dijo mi nombre como quien dice el remate de un chiste. Mamá, por favor. Nadie la va a querer jamás. Ella es mi asistente. Eso es todo lo que es. Nadie la va a querer jamás. Eso es todo lo que es. Me quedé parada en el umbral. El tiramisú no tembló. Mis manos no temblaron. Mis ojos no se llenaron de lágrimas. Tengo un sistema para esto. El sistema se construyó cuando yo tenía 14 años, y un niño llamado Marcos, en la escuela Saint Agnes,
Me dijo que era demasiado grande para ser bonita. Y mi abuela, abuela Rosa, que tuvo una panadería en el Bronx durante 31 años, y horneaba un pan por el que la gente cruzaba de barrio en barrio, tomó mi rostro entre sus manos cubiertas de harina y me dijo, mija, una mujer que se va de un hombre que no la ve no se está yendo, está llegando a sí misma. Dejé el tiramisú sobre el aparador. Coloqué la cuchara de servir en el ángulo correcto. Salí por la entrada de servicio, pasé la cocina, pasé el estacionamiento del personal, subí a mi auto. Manejé a casa. No lloré. Me senté frente al escritorio de mi departamento de estudio en Astoria y escribí una carta de renuncia. Una sola página, Times New Roman 12 puntos, 2 semanas de aviso, efectiva de inmediato. Y a la mañana siguiente, a las 7:14, la puse sobre su escritorio junto al café, negro, una cucharada de azúcar, taza de cerámica gris, y volví a mi lugar, y me puse a trabajar. Porque Viola Serrano no hace nada por debajo de lo excelente, ni siquiera cuando está de salida. Antes de contarles qué pasó cuando él la leyó, quiero que ustedes me respondan algo. Si un hombre alrededor de quien has construido tu mundo en silencio durante 2 años dice, sobre ti, frente a su madre, en la mesa del comedor, mientras tú estás parada en el umbral sosteniendo el postre que preparaste porque su chef se enfermó, que nadie la va a querer jamás, te quedas y dejas que esa frase se convierta en parte de la arquitectura, o te alejas, firme, sin prisa, como camina una mujer que ha decidido que ser excelente para alguien que no sabe reconocer la excelencia es una forma de autolesión que ya no está dispuesta a practicar. Díganmelo ahora. Se los volveré a preguntar al final. Déjenme contarles sobre los 2 años antes de esa frase. Tenía 26 cuando apliqué. Tenía un título en Administración de Empresas del Hunter College, 4 años de experiencia como asistente ejecutiva en un despacho de abogados de Midtown, y la ética de trabajo de mi abuela, que no es algo que se pone en un currículum, pero sí es lo que separa a quienes hacen el trabajo de quienes se convierten en el trabajo. Roman Castorelli me entrevistó en una oficina que olía a cuero y autoridad. Me hizo 3 preguntas. La primera, sobre confidencialidad. La segunda, sobre conflictos de horario. La tercera fue, si le doy una instrucción que contradice la que le di ayer, ¿qué hace usted? Ejecuto la instrucción de hoy y guardo la de ayer, por si mañana vuelve a cambiar de opinión. Me miró durante 4 segundos. No al portafolio. No al título. A mí. Como se mira a una pieza de infraestructura sobre la que se está decidiendo construir, evaluando su capacidad de carga, evaluando si los cimientos van a resistir. Empieza el lunes, dijo. Empecé el lunes y no me detuve durante 730 días. Aprendí su café en la primera semana. La taza gris, el azúcar, el horario. Aprendí su agenda en el primer mes, las juntas que sí toma, las que delega, las que cancela a última hora, porque la verdadera junta es la que ocurre en el auto, de camino al edificio. Aprendí sus estados de ánimo en el primer trimestre, la mandíbula cuando está enojado, la quietud cuando está pensando, el silencio cuando ya tomó una decisión que todavía no ha anunciado. Aprendí la flor preferida de su madre en el 4.º mes, lirios, no rosas. Aprendí el restaurante preferido de la esposa de su lugarteniente Marco en el 6.º mes, Cipriani, no Nobu. Aprendí que Roman Castorelli guarda una fotografía de su padre en el cajón superior izquierdo de su escritorio, y que abre ese cajón todas las mañanas a las 7:16, 2 minutos después del café, la mira exactamente 3 segundos, y lo cierra. Nunca lo he mencionado. Nunca lo mencionaré. Aprendí cada cuarto al que entra y cada cuarto que evita, y cada superficie que toca, y cada superficie que no. Me convertí en el mapa de su vida, y en 2 años él no aprendió ni una sola cosa de la mía. No mi dirección. No mi trayecto al trabajo. No a mi abuela. No el hecho de que uso las escaleras porque el elevador me da claustrofobia, y que las he usado toda mi vida, y que soy rápida en ellas. No el hecho de que me quedo hasta las 10 de la noche casi todas las noches, porque las cuentas no se cuadran solas, y los contratos no se archivan solos, y las reservaciones de restaurante no se confirman solas. Yo era el sistema. El sistema funcionaba, y el hombre que dependía de ese sistema a cada hora de cada día miró a su madre al otro lado de la mesa y dijo, «Eso es todo lo que es». Encontró la carta a las 7:16, 2 minutos después del café, tal como encuentra todo, puntual.
En su lugar, entregado por el sistema que jamás ha llegado tarde. Yo estaba en mi escritorio, afuera de su oficina. Escuché el sobreabrirse. Escuché el papel desdoblarse. Escuché el silencio que siguió. 3 segundos, 4, 5, y entonces el silencio cambió de textura, como cambia el silencio cuando un hombre que nunca se sorprende lee un documento que no esperaba. Se abrió su puerta. ¿Viola? Estaba parado en el umbral, la carta en la mano. Su mandíbula tenía esa configuración que yo había catalogado como procesando información inesperada. No enojado, no triste, recalculando. El traje, perfecto. El café, intacto. La carta sostenida entre 2 dedos, como si pudiera ser contagiosa. ¿Qué es esto? Mi renuncia. 2 semanas de aviso, efectiva desde hoy. El manual de transición está en el drive compartido. Documenté todas las cuentas activas, los contratos pendientes, los contactos de proveedores, las preferencias de la señora Castorelli y el calendario doméstico hasta el fin del trimestre. Miró la carta. Me miró a mí. Volvió a mirar la carta. No puede renunciar. Sí puedo. Está en mi contrato. Sección 4, párrafo 2, 14 días de aviso por escrito. Sé lo que dice su contrato. Yo lo redacté. Dio un paso más cerca. ¿Por qué? Lo miré como lo he mirado durante 2 años. Firme, profesional, la superficie que no revela nada. Razones personales. Usted no tiene razones personales. Usted no toma días personales. Usted no recibe llamadas personales en horario de trabajo. En 2 años, ni una sola vez ha citado una razón personal para nada. Entonces considere esto la primera. No firmó la carta. La guardó en el cajón de su escritorio. El mismo cajón con la fotografía de su padre. Y dijo, lo hablaremos después. No lo hablamos. Ni ese día, ni el siguiente, ni el tercer día, cuando apareció la primera grieta. La junta con Castellano estaba programada para el miércoles, y yo siempre enviaba el resumen previo el lunes por la noche. El resumen se envió a tiempo, completo, porque yo no hago nada por debajo de lo excelente, ni siquiera de salida. Pero Roman lo leyó, y por primera vez en 2 años, notó que ese resumen existía. Porque por primera vez en 2 años, estaba prestando atención a la infraestructura en lugar del resultado. Así es el trabajo invisible, no lo ves hasta que se está yendo. Día 4. La reservación del restaurante para la esposa de Marco era a las 7:30. Debía ser a las 8. Yo siempre la hacía a las 8, porque la esposa de Marco termina su clase de pilates a las 7:15 y necesita 45 minutos. Roman no sabía eso. La hizo a las 7:30. La esposa de Marco llegó tarde. Marco se molestó. Roman estaba confundido, porque el sistema siempre había funcionado. Y el sistema seguía técnicamente en el cuarto, pero el sistema había dejado de rellenar los márgenes. Y resultó que en esos márgenes vivía toda la competencia. Día 6. El chef regresó. Preparó la cena. Los candelabros de Montalcino no estaban en la mesa, porque siempre los ponía yo, y nadie más sabía dónde estaban. Roman cenó bajo la luz del techo. La comida era la misma. El cuarto era distinto. No supo explicar por qué. Día 8. Valentina llamó a la oficina, no a Roman. Preguntó por mí. Viola, querida, Roman dice que te vas. Sí, señora Castorelli. 2 semanas de aviso. ¿Puedo preguntar por qué? Hice una pausa de 1 segundo. Ya era hora. Ya veo, se quedó callada un momento. Él no sabe lo que dijo, ¿verdad? Se me cortó la respiración. Ella lo sabía. Estuvo en esa cena. Vio mi rostro cuando dejé el tiramisú en el aparador. Es madre. Las madres leen los umbrales igual que yo leo las agendas, por lo que falta. No importa lo que haya dicho, señora Castorelli. Importa muchísimo, Viola, y él va a darse cuenta. Pero puede que le tome más tiempo del que tú tienes paciencia para esperar. Mi paciencia se terminó un martes.
Que tenga un buen día, señora Castorelli. Los lirios de su cumpleaños ya están pedidos para todo el año que viene. Están a cuenta en Florianas, en Madison. Colgué. Y por primera vez en 14 días, me ardieron los ojos. No por la frase. Por los lirios. Porque yo había prepedido lirios para una mujer cuyo hijo cree que nadie me va a querer jamás. Y lo había hecho porque es lo correcto. Y hacer lo correcto por gente que no te ve es esa carga específica, agotadora y hermosa que cargamos las mujeres como yo, hasta que la soltamos. Yo la estaba soltando. Día 10. Él me vio salir. Lo sé porque el elevador está al final del pasillo, y el pasillo tiene paredes de vidrio, y el vidrio refleja. Y en el reflejo lo vi parado en su puerta, con la carta en la mano, mirándome caminar los 37 pasos desde mi escritorio hasta el elevador. Y su cara estaba haciendo algo que no había catalogado en 2 años de catalogar su rostro. No volteé a verlo. Voltear es negociar. Alejarse es gramática pura. Día 11. Me trajo café a las 7:14. Roman Castorelli salió de su oficina cargando una taza de cerámica gris. Negro, 2 cucharadas de azúcar, porque no sabe que tomo una sola, y la dejó en mi escritorio sin decir palabra. Volvió a su oficina. Cerró la puerta. Miré el café. 2 cucharadas. Mal, pero bien. La taza gris, la hora exacta, las 7:14. Estaba aprendiendo el sistema tratando de correrlo al revés. Estaba aprendiendo lo que yo hacía, intentando hacerlo él mismo, y estaba fallando. El azúcar estaba mal. La temperatura, baja. La taza tenía una pequeña astilla en el asa que yo habría retirado 3 meses atrás. Pero la falla no era lo importante. Lo importante era que un hombre que jamás en su vida había hecho café para otra persona estuvo parado en una cocineta a las 7:10 de la mañana, tratando de replicar la única constante de sus mañanas. Porque esa única constante había presentado su renuncia, y la mañana ya no tenía sentido sin ella. Me tomé el café. Las 2 cucharadas, la astilla, todo. Día 12, 17 de la noche, 2 días restantes. Estaba terminando el manual de transición. 243 páginas de sistemas documentados, contactos anotados, protocolos de agenda, y una sección que titulé Notas indocumentables, que contenía todo lo que no podía enseñarle a un reemplazo. La taza gris. El cajón a las 7:16. La pausa específica que hace Roman antes de decir que no, cuando en realidad quiere decir que sí. La forma en que se ajusta los puños cuando está a punto de mentir. El hecho de que es alérgico a las lilas, pero no sabe cómo se llama la flor, y me ha pedido 3 veces que quite esas cosas moradas del arreglo del lobby. 243 páginas. El manual de operación de un hombre que dijo que nadie me iba a querer jamás. ¿Viola? Estaba en la puerta. El edificio estaba vacío. El equipo de limpieza ya había venido y se había ido. Éramos solo nosotros dos, la pared de vidrio y el zumbido del aire acondicionado, que yo siempre ajustaba a 20 grados a las 9 de la noche, porque él siente calor cuando trabaja hasta tarde, aunque nunca se lo ha dicho a nadie. Señor Castorelli, son las 10. Lo sé. Usted sigue aquí. Me quedan 2 días. El manual de transición no está terminado. Está escribiendo un manual de transición de 243 páginas. Su próxima asistente lo va a necesitar. Tiene 17 sistemas que existen solo en mi cabeza. Y los estoy pasando a papel. Caminó hacia mi escritorio. Despacio. El paso de un hombre que se acerca a algo que no ha ensayado, algo desorientador para alguien que ensaya todo. Las juntas, las negociaciones, hasta el ángulo exacto de su mandíbula al entrar a un cuarto. No se vaya. 2 palabras. Dijo 2 palabras. Pero estas 2 palabras eran distintas, porque venían del hombre que había provocado mi partida. Dejé de escribir. Puse las manos planas sobre el escritorio. Lo miré. Deme una razón que no tenga que ver con el trabajo. No respondió. No de inmediato. El silencio llenó el cuarto igual que su presencia llena una puerta, por completo, estructuralmente, sin dejar espacio para nada más. El trabajo, empezó.
Dije que no fuera el trabajo. Las cuentas, no es el trabajo, señor Castorelli. El contrato de castellano tiene errores en la página 4, que su próxima asistente va a detectar porque documenté el protocolo de revisión en la página 107 del manual. No es el trabajo. Se le acabaron los cajones. Lo vi suceder, la apertura y el cierre sistemático de cada uno de ellos, de cada categoría, de cada distancia profesional segura. El trabajo, las cuentas, los contratos, la agenda. Cada cajón se abrió, resultó insuficiente, se cerró, hasta que ya no quedó ninguno. Hasta que solo quedó el que no tiene etiqueta, el que había estado evitando desde un martes por la noche, cuando se rió en una mesa y dijo la peor frase de su vida. Sé que me escuchaste, dijo. Se me detuvo la respiración. No se me cortó. Se detuvo, como se detiene una máquina cuando le cortan la energía. Sé que estabas en el umbral. Sé lo que le dije a mi madre, y sé. Se le quebró la voz. No mucho. Una fisura capilar en concreto reforzado, sé que por eso te vas. Sí. No era verdad. No importa si era verdad. Señor Castorelli, no importa, porque cierto o no, usted lo dijo, y lo dijo porque decirlo era más fácil que decir la alternativa. Y yo llevo 2 años siendo la respuesta fácil, la asistente, el sistema. La cosa que funciona tan bien que usted no tiene que pensar en ella. He sido el camino de menor resistencia en su vida, y ya me cansé de ser fácil. Me puse de pie. Tomé mi abrigo. Me colgué el bolso al hombro. Lo miré, no hacia arriba, no de reojo, a él, todo él, la mandíbula, los hombros, el traje, el cajón con la fotografía, la taza gris, el hombre que se queda en su oficina hasta la medianoche porque no sabe cómo irse a casa. Y jamás le dije que se fuera a casa, ni una sola vez, porque decirle eso no estaba en mi descripción de puesto. Pero me quedé hasta que él se fuera, todas las noches, durante 2 años, y él jamás preguntó por qué. Mi abuela tuvo una panadería en el Bronx durante 31 años. Horneaba pan, y la gente cruzaba de barrio para comprarlo. No porque fuera el más barato ni el más rápido, sino porque lo hacía una mujer que se preocupaba por cada ingrediente, cada grado de temperatura, cada minuto, y se podía saborear ese cuidado. Y cuando le preguntaban por qué se esforzaba tanto en un pan que la mayoría comía sin pensar, ella decía, porque el pan sabe, aunque ellos no lo sepan. Hice una pausa. Yo fui su pan, señor Castorelli. Durante 2 años, fui lo que usted consumía cada mañana sin pensarlo. Y el pan sabe, aunque usted no lo sepa. Caminé hacia el elevador. 37 pasos. Los conté como cuento todo, con precisión, automáticamente. El sistema seguía funcionando incluso mientras se apagaba. Él no me siguió. Se quedó parado en la oficina, a 1 metro del escritorio, con la carta de renuncia entre la taza de café y el manual de transición, y me vio alejarme. Y por primera vez en 2 años, no revisé mi reflejo en el vidrio. No lo necesitaba. Sabía exactamente qué estaba haciendo su rostro. Día 13. No fui a la oficina. Me quedé en mi departamento. Tomé café, el mío, hecho a mi manera, una cucharada de azúcar, en la taza azul que fue de mi abuela, la que tiene una astilla en el asa que jamás voy a arreglar, porque esa astilla es el lugar exacto donde su mano pasaba cada mañana a las 5, antes de que abriera la panadería. Regué la planta que me llevé de la oficina. Releí las recetas de mi abuela, no para cocinar, solo para ver su letra, esas letras inclinadas, las manchas de flor en los márgenes. Me senté en mi mesa de cocina y respiré, y esa respiración fue distinta. Porque el aire de mi departamento no contiene la frase «nadie la va a querer jamás». Y no contiene el olor a cedro y autoridad, ni el peso de ser la persona más capaz en un cuarto que no sabe que estás ahí. Esto se siente llegar a una misma, en silencio, los pies descalzos sobre el piso frío. El café en una taza astillada, la certeza de que te alejaste de algo enorme y no tropezaste. A las 11:42 de la mañana, sonó el timbre. No lo esperaba a él. Esperaba a un mensajero, la oficina a veces manda archivos. Presioné el intercomunicador. Señorita Serrano. Su voz por el altavoz. La voz de Roman Castorelli en el intercomunicador de mi departamento en Astoria, un barrio que jamás ha visitado,
Una dirección que no debería conocer, salvo que, por supuesto, la conoce, porque tuvo acceso a mi expediente de personal, el expediente que yo misma escribí, el sistema entregando información sobre sí mismo. Señor Castorelli. Traigo su café. Presioné el botón. No sé bien por qué. Curiosidad, tal vez. O la claridad específica y un poco masoquista de una mujer que ya se alejó, que ya no tiene nada que perder y, por lo tanto, nada que proteger. Estaba parado en mi puerta como está parado siempre en cualquier puerta, demasiado ancho, demasiado presente, el marco de repente insuficiente para contenerlo. Abrigo color carbón, sin traje, un suéter debajo. Nunca lo había visto en suéter. Lo hacía verse como una persona, no como una estructura. En la mano, una taza de cerámica gris. No un vaso para llevar. La taza de cerámica gris de la oficina, cargada a través de 2 barrios en un auto, sostenida por una mano que jamás había cargado café para otra persona. Una cucharada de azúcar. Lo busqué en el manual de transición. Página 238. Usted documentó su propia preferencia de café. En la última página. Documente todo. Documentaste que tomas una cucharada, no 2. He estado haciéndolo mal. Lo ha estado haciendo mal durante 3 días. Yo he estado haciendo todo mal durante 2 años. La frase que dije en la cena, continuó, mirando la taza, no a mí. La taza era más fácil. Entiendo. Yo también llevo 2 años mirando tazas en lugar de rostros. Fue lo peor que he dicho en mi vida, y lo dije porque mi madre me hizo una pregunta que tenía miedo de responder. Me preguntó si había pensado en ti, y si lo había hecho. Durante 2 años, Viola. Pensé en ti. Cada mañana a las 7:14, cada noche a las 10 cuando tú seguías en tu escritorio. Cada vez que pasabas frente a mi oficina y ajustabas el termostato porque sabías que yo tenía calor. Cada vez que anticipabas lo que necesitaba antes de que yo lo necesitara. Pensé en ti. Y ese pensamiento me aterraba, porque tú no eres. Tú no eres algo que pueda administrar. No eres un contrato, ni una agenda, ni un sistema. Eres. Se detuvo. Le trabajaba la mandíbula. La taza tembló una vez en su mano, y un hombre cuyas manos son lo bastante firmes para firmar documentos que reorganizan industrias enteras, tembló sosteniendo una taza de café en un umbral de Astoria. Eres lo que ha estado manteniendo mi vida en pie durante 2 años. Y dije que nadie te iba a querer jamás porque la alternativa, la verdad, era, la quiero yo, y no sé cómo decirlo. Y soy el tipo de hombre que rompe las cosas en lugar de construirlas. Y tú eres lo más cuidadosamente construido que he conocido en mi vida. Y me daba miedo tocarte porque me daba miedo romperte. Usted no me rompió. Me subestimó. Son heridas muy distintas. ¿Cuál de las 2 sana? Las 2. Una tarda más. Me tendió la taza. Una cucharada de azúcar. La temperatura correcta. Se notaba por el vapor. Había aprendido. No de mí. De la página 238. Del documento. Del sistema que construí para sobrevivir a mi propia partida. No firmé la carta, dijo. Me di cuenta. No la voy a firmar. Así no funciona una renuncia, señor Castorelli. Roman. Dijo su propio nombre como quien dice una palabra que está aprendiendo a usar por primera vez. Me llamo Roman, y estoy parado en tu puerta en Astoria con una taza de café que cargué a través de 2 barrios, porque no sé cómo decir lo que debí haber dicho en esa mesa, cuando mi madre preguntó por ti. ¿Qué debió haber dicho? Debí haber dicho, todos la van a querer, y yo la quiero primero, y he sido demasiado cobarde para decirlo. La taza estaba entre los 2. El umbral estaba entre los 2. La frase estaba entre los 2. ¿La vieja? La equivocada. La que empezó todo. Y la nueva. La quiero primero. Estaba entre los 2. Y el espacio entre esas 2 frases medía 2 años de ancho, 37 pasos de largo. Y una puerta de corto. No voy a volver a la oficina, le dije. Lo sé. Esto no se puede comprar, Roman. No se puede agendar.
No se puede meter en un contrato y hacer que yo lo firme junto a la cláusula del café. Lo sé. Mi abuela diría que el pan sabe, aunque tú no lo supieras. Y usted no lo supo durante 2 años. Lo sé. Pero estoy aprendiendo. Página 238. Descrucé los brazos. Tomé la taza. Una cucharada de azúcar. La temperatura correcta. La cerámica gris, cargada a través de 2 barrios por un hombre que jamás había cargado nada para nadie. Puede pasar. Pero no se va a sentar hasta que me diga en qué página están los lirios. Página 112. Florianas, en Madison. Su nota dice que ella prefiere la variedad Stargazer. Se piden con 3 semanas de anticipación. Siempre incluir una tarjeta escrita a mano, no impresa. Leyó todo el manual. Lo leí 2 veces. Cruzó el umbral. Documentaste todo, Viola. Excepto lo único que importaba. ¿Qué es eso? Nunca escribiste lo que tú necesitabas. En 243 páginas sobre mi vida, no hay una sola línea sobre la tuya. Miré el café. Miré al hombre. Miré la puerta que acababa de cruzar. El umbral entre el mundo donde yo era su asistente y el mundo donde era la mujer que se alejó y regresó. Y regresar fue en mis términos, no en los suyos. Entonces supongo que va a tener que preguntar. No les voy a contar qué preguntó. Todavía no. Eso es para la próxima. Pero les diré esto, la carta de renuncia sigue en su cajón, junto a la fotografía de su padre. No la firmó. No la destruyó. La guardó. Como se guarda el recibo de la lección más cara que uno ha aprendido en la vida. Y en la barra de mi cocina, junto a la taza azul de mi abuela, hay una taza de cerámica gris con una astilla en el asa. Su taza. En mi departamento. Y todas las mañanas, a las 7:14, bebo de ella. Una cucharada de azúcar. La temperatura correcta. Y el pan sabe. Si eres esa mujer que ha sido invisible, la mujer que construye sistemas y carga charolas y pide los lirios y se queda hasta las 10, y camina los 37 pasos hasta el elevador sola cada noche, hice esto para ti. Dale like a suscribirse. Comparte esto con la mujer que se alejó de alguien que no supo verla, y dime, tú que elegiste, quedarte o irte. Porque mi abuela Rosa habría elegido irse, y a la mañana siguiente habría abierto la panadería a las 5 en punto, y el pan habría salido perfecto, porque el pan siempre sabe. Historia nueva cada semana. Activa la campanita. Y si quieres saber qué preguntó Roman cuando se sentó en mi cocina, vas a tener que volver por eso.